El tigueraje, ese es el tema de hoy, el tigueraje, el patrón cultural del pueblo dominicano. Voy a hablar hoy sobre el tigueraje. Esto es Buen Vivir, un espacio diario para compartir con ustedes siempre una palabra fresca de orientación para vivir mejor. Hoy con el tema del tigueraje. Yo debo reconocer a Lipe Collado, en un magnífico librito que él escribió sobre el tigueraje, y ahí fue que comencé a leer sobre este tema. Debo agradecer también a mi maestro, el doctor Pedro Sabes, que me instruyó para ver el tigueraje en la sociedad dominicana. Y debo decir que la manera como aplico el concepto antropológico del tigueraje como el modo de ser del pueblo dominicano tiene que ver mucho con las últimas sesiones que tuve con don Pedro en sus últimos días antes de enfermar, antes de viajar y de morir. El tigueraje como patrón cultural del pueblo dominicano. Voy a comenzar explicando el significado de cultura en la antropología, sociología, especialmente en Estados Unidos. Después de Boas, famoso antropólogo, y después de Ruth Benedict, que fue su discípula y que fue quien desarrolló la idea de patrón cultural, Ruth Benedict, antropóloga norteamericana, muerta prematuramente, debió haber tenido 40 años cuando murió. Ella propuso que así como en psicología individual se habla de temperamento, de personalidad, de carácter, para diferenciar a un individuo de otro, de esa misma manera se puede hablar de patrón cultural para diferenciar las diferentes sociedades. O sea, Ruth Benedict tiene la idea luminosa de sugerir la existencia de patrones culturales. Y la vía por la que yo descubro a Ruth Benedict es porque ella plantea 3 patrones culturales: de miedo, vergüenza y culpa. Y ahí en mis investigaciones sobre estos 3 sentimientos me encontré con Ruth Benedict y sus patrones culturales. Y luego le dan un seguimiento, como supongo que pocos antropólogos, yo supongo que nadie en República Dominicana ha revisado tanto a Ruth Benedict como yo he tenido que hacerlo para adentrarme en su pensamiento sobre el patrón cultural, o sea, la cultura. Por Ruth Benedict, la palabra cultura tiene 2 significados hoy día. Se habla de cultura en el sentido tradicional como página para la izquierda, lo que se puede buscar en la biblioteca. Por eso hay una feria de la cultura y hay libros. Pero hay cultura en otro sentido, como el patrón cultural de una sociedad. Es en ese sentido que yo quiero usar la expresión, para sugerir que el tigueraje es el patrón cultural del pueblo dominicano. El tigueraje es el patrón cultural del pueblo dominicano. Y esto tiene importancia en política, tiene importancia también para lo que hacen evangelismo, las iglesias, tiene importancia. Porque por usted conocer el dominicano, tiene que conocer el patrón cultural del pueblo dominicano. Trujillo fue el gobernante que llevó el tigueraje a
los altos estratos de la sociedad. Tradicionalmente el tigre era un muchacho de barrio, generalmente mulato, negro, no pertenecía a los apellidos tradicionales, un muchacho de barrio que se metía en la clase alta y quedaba bien parado. Ese es un tigre. Se metía en la clase alta y él sabía cómo hablar, cómo moverse y quedaba bien parado. Entonces el tigueraje se ha relacionado con salir a flote, con quedar bien parado. Por ahí viene la esencia del tigueraje. Pero era un muchacho del barrio, o sea, el tigre no estaba en la alta esfera de la sociedad. Trujillo lleva el tigueraje al poder político. Desde Trujillo el tigueraje es no una subcultura, es decir, el comportamiento de un segmento de la población que no logra meterse en las reglas generales de la sociedad. No subcultura, sino la cultura, el modo de ser del pueblo dominicano. Yo he sugerido y me alegro que ha sido una idea fructífera, que muchos han seguido, y la manera como se usa la palabra tigueraje, aunque no me citen, están siguiendo el camino que yo he planteado desde mi libro Cultura del Tigueraje en la República Dominicana, que salió en el 2010, y ahora voy a tirar la segunda edición de ese libro. Sugiero 3 elementos para entender el tigueraje, el patrón cultural del pueblo dominicano. 3 elementos que lo he tomado de otros autores. Una es la palabra maña. El tigre es un mañoso. Es un individuo que ahí están las reglas, pero él sabe cómo violar las reglas y salirse con la suya. Es un mañoso. El que hizo la ley se inventó la trampa. Entonces el tigre sabe violar la ley y salirse con las suyas, hacer lo que le dé la gana. O sea, el tigre es básicamente un mañoso. El tigre no sabe vivir bajo reglas de juego establecidas. El tigre necesita salirse con las suyas. Y yo quiero sugerir que ese es el patrón cultural del pueblo dominicano. Miren, cuando usted quiere conocer una cultura, un modo de ser, un pueblo, mire cómo se conducen los vehículos en la ciudad. Si usted va a una ciudad donde nunca había estado y quiere saber cómo es el alma de esa ciudad, mire el tránsito. El tránsito es una radiografía del alma de la ciudad. Cómo se maneja, así es la ciudad. Si usted vive en Estados Unidos, usted sabe que en Estados Unidos se cumple la ley. Sí, se cumple la ley en Estados Unidos. Y todos los países desarrollados tienen una cultura de cumplir la ley. Y eso que se dice hora americana, hora suiza, eso es que se cumplen las reglas. Cuando ellos dicen 3, es 3, 2, 2, 1 es 1. Usted va manejando. Pero mira, así no es solamente en Estados Unidos, así es en Europa y en los países colonizados por Europa del Norte. Porque España, cuando nos colonizó, no había descubierto el imperio de la ley. España nos trajo la maña. España, el colonizador español, nos trajo la maña a toda América Latina. Somos mañosos. Y quiero sugerir que esa es una primera característica del tigueraje.
Eso significa que la ley está ahí, pero yo busco la manera de violar la ley, de salirme con las mías. Eso contagia todo el sistema económico, militar, político del país. No voy a hablar de la política porque ustedes saben cómo es la maña. O sea, Trujillo fue el primer tigre de gallo que nos gobernó. Y mientras tenía el país convertido en un cementerio de tumbas, matando a todo el que se le oponía, Trujillo era el benefactor y padre de la patria nueva, el que se vestía como el Führer, como si fuera Hitler, imitando a Hitler. Una belleza impecable en su manera de exhibirse. O sea, pero en el fondo era un mañoso. Era un mañoso. Balaguer heredó la maña. Y hay evidencia, se ha confesado que sus triunfos electorales tuvieron que ver muchas veces con la maña en las elecciones. Y la maña ha seguido siendo el signo de la política y es la maña también característica del comercio. Aquí me han dicho que hay unos comerciantes altos que evaden los impuestos, que están conectados con el poder. Yo no lo he comprobado, pero me lo han dicho personas que manejan información de alto nivel. Que no, aquí hay gente que usa la luz eléctrica y no la paga. Bueno, eso es lo que usted ve cuando maneja por la calle, que no se cumplen las reglas. Maña es la primera característica del patrón cultural del pueblo dominicano. En segundo lugar, el chance. Chance es otra manera de evadir la ley. La ley es buena, sí, la ley es buena, pero dame un chance. Yo soy tu amigo, agárrate de ahí, te mojo la mano para que me dé un chance. Entonces, el chance está establecido en la calle, el chance está establecido en las esferas gubernamentales. Eso llegó al colmo con el PLD, pero comenzó con Trujillo, siguió con Balaguer y llegó al colmo con el PLD. En los últimos gobiernos del PRD cayeron en lo mismo, no en los primeros. No, Guzmán ni Jorge Blanco cayeron en ese tiraje. Jorge Blanco lo condenaron por una componenda y general, pero no había ese tiraje en ese tiempo. Pudo haber habido individuos, pero no como una cosa generalizada. Entonces, agárrate de ahí. Yo me estoy metiendo por aquí, que está prohibido, pero agárrate de ahí y me dejas pasar. Eso es tigueraje. Cuando usted va por la carretera y se mete en rojo y le da tanto a un policía, tigueraje. Dame un chance. Eso es tigueraje. Y de ambas maneras se impide el cumplimiento de las reglas de juego. En tercer lugar, el tigueraje implica allante. Oigan bien, primero maña, segundo chance y en tercer lugar el allante. Eso significa partirle un brazo a cualquiera, hacer el mayor desastre que haya que hacer, pero aparentando ser un angelito caído del cielo. Ese es el allante. Ese es el figureo que nos caracteriza. Para un gobernante dominicano, yo espero que Luis Abinader sea diferente. Está mostrando diferencia en algunos aspectos. Pero para un gobernante dominicano,
de los últimos años, especialmente los últimos tres presidentes que hemos tenido. Lo grave no es lo que sucede, sino que se llegue a saber. Si usted lo hace sin que nadie se dé cuenta, es como si no lo hubiera hecho. Porque lo importante es aparentar que estamos bien. Y cuando llega a la luz pública, ahí es que hay el problema. El problema es que llegó a la luz pública, no es lo que hizo exactamente, sino que llegó a la luz pública la información. Es una falta de honestidad. Por eso los periodistas tienen tanto poder en República Dominicana, porque callar algo, que hay periodistas que se han vendido, hay profesionales dominicanos de alto nivel que se han vendido para decir rojo cuando no es rojo, para cambiar de color a las cosas. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, y todo por dinero. Agárrate de ahí, porque los gobernantes necesitan aparentar que no hay franqueza, no hay sinceridad. Ese es el tigraje, es el patrón cultural del pueblo dominicano. Esa es la gente que estaba en el PLD y es la misma gente que está en el PRM. Don Luis, no suponga que usted tiene gente diferente. O sea, la gente del PRM son los mismos tigres del PLD hasta que se produzca una revolución cultural. De eso quiero que hablemos otro día. Entonces, en resumen, yo estoy diciendo, el patrón cultural del pueblo dominicano es el tigueraje. Es el modo de ser que caracteriza nuestra vida institucional. En las Fuerzas Armadas rige el tigueraje. En el comercio rige el tigueraje. En las iglesias católicas y evangélicas rige el tigueraje. Hay curas y pastores que son tigres. Igual que los políticos. Es el patrón cultural del pueblo dominicano. Mire, cuando las escrituras hablan del mundo, no améis el mundo, para nosotros está hablando del tigueraje. Ese es el patrón cultural. Y estamos llamados los cristianos a ser diferentes a ese tigueraje. Maña, chance y allante. Ese es el patrón cultural del pueblo dominicano. Bueno, saludos a la gente que tengo ahí en Facebook. Roberto, con la frase, ahí está, mi patrón, mi papá, dice Roberto Vera. José Daniel Martínez tiene aquí un comentario un poco más largo, dice: hola doctor, ¿y el libro suyo cuándo sale? Sí, lo voy a entregar, voy a tratar de entregarlo en estos días a la imprenta, a ver si en 15 días tengo la segunda edición de Características del Tigre. Te corrijo que no es tigre, sino tigre. O sea, es una nueva palabra de un dominicanismo que es diferente al tigre. Es tigre, patrón cultural del pueblo dominicano. La maña, así el chance y el allante. Correcto. Minerva, Job, Pedro, recibo tu bendición. El sábado me esperan por Santiago. ¿De qué se trata eso? No estoy seguro. Vamos a revisar el sábado en Santiago. Juan Ambriori, saludos. Juana Severino, para todos ustedes reciban mi mejor saludo. Y también a toda la gente que tengo en Instagram. Sí, aquí tengo a mucha gente conectada en Instagram. Para todos ustedes reciban mi abrazo, mi saludo. Tigueraje, el patrón cultural del pueblo dominicano.
Si usted quiere saber a quién usted está evangelizando, si usted quiere saber con quién usted está bregando en política o en negocios o en el área que sea, si usted quiere saber lo que pasa en la calle cuando usted va manejando, la respuesta es tigueraje, el patrón cultural del pueblo dominicano.